Ya, listo. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Hay una pregunta esencial o la pregunta esencial para el día de hoy que como ya les he advertido y aquí vuelvo a hacer un paréntesis que siempre es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta es no olviden las preguntas que se formulan durante cada sesión de clase, en esta y en sus otras clases. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final de este semestre ustedes saben que tienen unos exámenes y los exámenes se hacen sobre la base de las preguntas que realizamos los profesores. Entonces, cada sesión se aborda un problema, una pregunta en específico. Entonces, ustedes deben anotar esas preguntas para que cuando lleguen el día de su examen solamente tengan es que recordar lo que se discutió en clase o tomar sus apuntes para que verifiquen lo que se discutió en clase y que las preguntas formuladas no los tomen por sorpresa, ¿vale? Entonces, ¿estamos claras con eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Va, espero que lo tomen en cuenta, es un consejo que les doy, cierro el paréntesis. Entonces, la pregunta para el día de hoy es, ¿cómo se construye significado? Esa es la pregunta básica de la sesión del día de hoy, es cómo alrededor de la comunicación se construye significado. Esa es la pregunta fundamental. Si uno quisiera desarrollar esa pregunta en otros términos, uno podría preguntarse, uno podría cuestionarse cómo es que los procesos de la comunicación social construyen sentido y significado, cuál es el proceso que subyace detrás de todo esto, o cómo se configura ese significado. O si uno quisiera hacer una pregunta aún mucho más específica, es cómo los procesos, abre paréntesis, de lengua, signos y lenguaje no verbal ayudan a construir y dar significado aún al hecho de la comunicación, ¿va? Entonces, esa es la pregunta de la cual quiero que partamos el día de hoy. Mm, entonces, vamos a abordar esos elementos en esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar sobre dos elementos, o más bien en dos momentos. El primero, como siempre, me gusta que hagamos un pequeño recorderis de cómo estábamos trabajando para nuestra sesión, en nuestra sesión pasada, qué elementos vimos, cómo los interpretamos para luego poder abordar un aspecto central de la construcción de significado que ustedes tenían para el día de hoy. El día de hoy ustedes tenían un pedacito de una lectura que hablaba precisamente de la lengua, ¿no? El lenguaje. Y entonces el objetivo de esta sesión del día de hoy es mirar cuál es la relación entre signos, símbolos, topografía, etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a retomar estos elementos para poder entender cómo va y cómo se configura cada una de las facetas de la construcción de significado. Entonces, antes de pasar a desarrollar esta reflexión, el día de hoy quiero que veamos un pequeño video que nos va a recordar algunos elementos de esto precisamente que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, vamos allá con los elementos de la comunicación. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, Cuando ¿no te ves has a alguien, ¿no te preguntado has qué preguntado sucede qué en su sucede en su cabeza? cabeza? Todos lo vieron, Todos lo ¿verdad? vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Le pasa Le algo? pasa algo. Averiguaremos lo que Averiguaremos lo que pasa. pasa. Pero Profe, con apoyo. Hazle señas al Dime. esposo. se escucha eco porque tiene su micrófono encendido. Ya. Oh, oh, nos está mirando. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Oh, oh, nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué?
Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Bueno, creo que hubo ahí un problema con el internet. ¿Alcanzaron a ver el video? Sí, profesor. Sí. Se quedó a la mitad, creo. Pues sí. Esperen, den un segundito, volvemos y lo reactivamos porque hay un problema acá. A ver. A ver, lo voy a volver a colocar todo porque... Y voy a apagar mi cámara en lo que se reproduce el video. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme. No. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. Llaves a su posición. Listos para disparar, señor. ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. Ya está listo. Nos pusimos firmes. Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ok, allá estuvo un poco mejor. Como ustedes se pueden dar cuenta entonces en este pequeño video que corresponde a una película que seguramente todos y todas han visto, se sintetizan cada uno de los elementos de la comunicación. Entonces les pregunto yo ahora a ustedes, en el video, ¿cuáles son los procesos de la comunicación evidentes que podemos encontrar? A ver, está por aquí Ingrid, Señales. cuéntanos. Gestos. Ajá, exactamente. ¿Y cuál más? Gestos, y yo creo, bueno, ese fue el que detecté yo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Comunicación corporal. Comunicación corporal, exactamente. ¿Algún otro? Judith, que estás ahí. Judith Sánchez. Sí. ¿Cuál otro proceso está ahí implicado en ese pequeño video, en esa conversación que había en esa familia? Es que prácticamente ya fue lo que dijo la chica anterior. Es el proceso de lenguaje voz, Ajá, movimientos faciales, ajá. corporal, movimiento corporal. Ujú.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Y entonces yo les pregunto ahora, hace 8 días hablamos de 3 procesos. ¿Cuáles son los 3 procesos esenciales de la comunicación, María Fernanda? El lenguaje, la comunicación no verbal y los signos. Exactamente, María Fernanda, muchísimas gracias. Y decíamos que estos procesos se viabilizaban y se dinamizaban a partir de una serie de fuentes, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes, Manuel? ¿Estás por ahí? ¿Cuáles son las fuentes de la comunicación? Habla, bueno, no. Pues sí, ¿no? ¿Él habla? Tienes un poco de ruido ahí, entonces vamos a... Si quieres intentarlo mejorar o ponte unos audífonos para que nos puedas hablar. ¿Cuáles son las fuentes de la comunicación de que hablábamos hace 8 días? Perdón. Miguel. Es que no lo escuché bien por lo que se estaba haciendo. Otra vez la pregunta. Estábamos hablando hace 8 días de las fuentes de comunicación. ¿Cuáles son las fuentes de la comunicación? ¿Era lo de verbal y no verbal? No, ese es más bien uno de los procesos. ¿Son las fuentes humanas y no humanas? Exactamente. Entonces, vamos a mirarlo nuevamente, vamos a sintetizar lo que ya discutíamos hace 8 días y vamos a mirar cuáles son esos elementos fundantes de la comunicación para poder dar paso a los elementos sustantivos que están allí subyacentes. Entonces, hace 8 días dijimos que el proceso de comunicación se arma o se constituye a partir de 3 procesos, ¿sí? Eso era lo que señalábamos hace 8 días. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, decíamos que la comunicación es posible a partir de la existencia de estos 3 procesos. Y estos 3 procesos, como bien nos acaban de señalar las y los compañeros, hacen referencia al lenguaje, ¿cierto? A los sistemas de signos y en tercer lugar hace referencia al lenguaje o a la comunicación que conocemos como comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, esto era lo primero que señalábamos hace 8 días, la importancia de entender la comunicación en esos 3 aspectos y es señalar que la comunicación será el resultado de estos 3 elementos, de la convergencia de estos 3 elementos. Pero aparte de eso, señalábamos al final de nuestra sesión que estos procesos necesitan a su vez de unas fuentes. Si estos procesos no estuvieran amarrados a estas fuentes de la comunicación, pues sería muy difícil que pudieran existir o que se pudieran dinamizar. Y hablábamos entonces de fuentes humanas y hablábamos de fuentes no humanas, ¿vale? Entonces, señalábamos hace 8 días que la comunicación se vale de estas fuentes para poderse desarrollar y poderse implementar, ¿ok? Eso era lo que habíamos visto hasta hace 8 días, ¿recuerdan? Y entonces yo les decía a ustedes hace 8 días que lo que es importante de analizar acá es cómo entre procesos, ¿cierto? Y fuentes hay una interrelación, ¿sí? Entre procesos y fuentes hay una relación. Cada uno de los procesos de la comunicación se va a valer de estas 2 fuentes, como ustedes lo han visto a lo largo de sus lecturas. Entonces, como ustedes han visto a lo largo de sus lecturas, por ejemplo, el lenguaje no verbal se vale esencialmente del cuerpo,
para realizar o para implementar alguna seña, pero también se vale en algunas ocasiones eso que llamamos el lenguaje no verbal. Se vale, por ejemplo, de algún tipo de objeto, alguna forma de vestir, un elemento musical para transmitir una idea, ¿sí? Entonces, el lenguaje, por ejemplo, eso que conocemos como lenguaje de signos, pues se vale de fuentes humanas y no humanas, perdón, para poder desarrollar el proceso de comunicación. ¿Listo? Y igualmente sucede con el lenguaje. Entonces, el lenguaje se vale de fuentes humanas y de fuentes no humanas para su proceso de transmisión y de comprensión. Lo que sucede es que generalmente asumimos o generalmente estamos pensando en que el lenguaje solo se basa en esto que yo estoy haciendo en este instante, ¿no? Se basa en la voz, pero yo puedo utilizar, por ejemplo, un megáfono para amplificar mi voz o algunas personas que tienen dificultades auditivas pueden valerse de un aparato para poder amplificar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, en la comunicación siempre van a entrar en juego distintas fuentes que van o a amplificar o a fortalecer el mensaje, el código, los canales que están allí implementados. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos hace 8 días era que los procesos de la comunicación en sociedad están valiéndose todo el tiempo de estas fuentes y entre estos elementos hay una suerte de amalgama, ¿sí? Entre los procesos y las fuentes hay una amalgama. Es absolutamente raro y es muy extraño que uno encuentre, por ejemplo, comunicación verbal o el uso del lenguaje y que este no esté siendo complementado o que no esté siendo utilizado con un conjunto de signos o con un conjunto de herramientas y de lenguajes no verbales. Todo el tiempo hay una mezcla. ¿Sí? De hecho, eso es lo que lleva al autor que hemos venido trabajando para nuestras sesiones a señalar que en buena medida, si bien es cierto, cada uno de estos procesos es independiente, pues el lenguaje en una muy buena medida va a depender de la sumatoria de la comunicación a través de los signos y de la comunicación no verbal. Es decir, nos está diciendo que la comunicación no verbal más los lenguajes de signos van a ser van a apoyar siempre la comunicación verbal o la comunicación a través del habla. Entonces, si bien es cierto, cada uno de estos procesos es independiente y autónomo, en términos generales lo que sucede con la comunicación es que con la comunicación verbal y con la comunicación a través del lenguaje es que se vale de los otros dos elementos. Entonces, a pesar de que son autónomos, es una autonomía relativa, porque ninguno goza de autonomía absoluta, pero el que menos goza de autonomía en todo este proceso es precisamente el lenguaje verbal. ¿Vale? Entonces, ese es un elemento que es súper indispensable tenerlo siempre en cuenta, y es que los tres procesos son autónomos, pero cada uno de ellos establece relaciones estrechas y el que más necesita de los otros procesos, aun cuando es un elemento que generalmente no lo tenemos en cuenta, es el lenguaje. El lenguaje necesita de los signos y necesita de la comunicación no verbal para poderse fortalecer y poderse sostener. Incluso, fíjense ustedes que un medio exclusivamente hablado como la radio se vale de distintos tipos de herramientas hoy para poder fortalecer su mensaje. Entonces, la radio no solamente es verbal, sino que además se apoya en todo un conjunto de herramientas, por ejemplo, sonoras, que no necesariamente son verbales para poder fortalecer su mensaje. Yo no sé si ustedes me imagino que ustedes como son estudiantes del área de comunicación, alguna vez escucharon una telenovela, ¿sí? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Alguna vez escucharon una telenovela por radio? ¿Alguno? ¿Telenovela por radio? Sí, o alguna novela por radio, como las novelas que habían antiguas. Hace años habían novelas por radio o habían cuentos radiales. Miguel, ¿te acuerdas? Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo de la telenovela de Quinceañera. ¿Cómo era? Cuéntanos. Pues era un trama de dos jovencitos, bueno, eran adolescentes,
de lo típico, ese formato de la chica de situación económicamente alta y el muchacho de barrio, ¿no? Que era el muchacho que la pretendía, le buscaba, y pues ahí tenía su bolita de maleantes, y entonces ahí se iba planteándose una relación entre estos dos personajes con oposición tanto en la familia como en el barrio, en la colonia, por tener este tipo de relación. Y era, bueno, la artista ahí era esta Thalía, estaba muy chica todavía. Ok, exactamente. Entonces, fíjense ustedes que en general lo que sucede es que hace algunos años habían radionovelas y las radionovelas se valían de un montón y de un conjunto de elementos para poderse sostener. Entonces, la radio solía utilizar novelas. Una de las más famosas en Latinoamérica, por ejemplo, fue Calimán. Entonces, incluso una radionovela se va a valer de elementos no necesariamente verbales para poder fortalecer su mensaje, para poder hacer que el mensaje llegue al objetivo que es deseado. Entonces, se vale de este conjunto de elementos, se valía de sonidos, si en la novela se estaba retratando, por ejemplo, que el Don Juan estaba llegando a caballo a la casa de la amada, entonces era muy usual que pusieran golpes de caballos para asimilar el golpe de los cascos y entonces que va llegando el Don Juan o el príncipe azul a la casa de la princesa para conquistarla. ¿Sí? O si se iba a pasar por un arroyo o por un río, lo que hacían era poner un sonido ambiente de un río. Entonces, el lenguaje en general verbal se vale de estas dos otras herramientas o de estos otros dos procesos para poder fortalecer su transmisión de significado y de sentido. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento súper importante a lo largo de este elemento que va a ser la construcción del lenguaje. Pero también les decía yo a ustedes hace 8 días, resulta y sucede que el elemento nodal detrás de esto, que es lo que nos conecta a comunicación y sociedad, es que a través de estos procesos y de los 3 procesos es que se construye sentido y significado. ¿Listo? Que es el elemento ahí nodal súper importante que me interesa que ustedes retengan. Y es que la confluencia de procesos y fuentes nos va a permitir o le va a permitir a una sociedad en específico construir significado. Es decir, permite que la sociedad construya un sentido de quién es, de dónde está y para dónde va. ¿Ok? Entonces, en ese punto estábamos hasta hace 8 días y ahí habíamos quedado para sintetizar lo que señalábamos en ese momento. Para el día de hoy, ustedes tenían que hacer una lectura que se llamaba precisamente la comunicación y los signos. Y hablábamos entonces del lugar importante de los signos, los símbolos y la topografía. Entonces, vamos a volver a nuestra dinámica olvidada de las exposiciones y entonces hoy vamos a escoger aleatoriamente a alguien que esté acá o que no esté. No sé si la bolita de la suerte hoy les va a corresponder. Entonces hoy vamos a volver a la dinámica de la selección de alguno o de alguna de ustedes para que haga la exposición de la lectura que había para el día de hoy y a partir de esos elementos comenzamos. ¿Listo? Entonces, vamos aquí con Kelly Jocelyn. Kelly, ¿estás acá? Sí, aquí estoy. Vale, Kelly, cuéntanos cómo iba el tema de la lectura para el día de hoy, qué se entiende por signos, por símbolos y por topografía y qué es cada uno de ellos. Ah, bueno. Yo voy a parar mi pantalla para que puedas compartir la tuya, ¿vale? Sí, claro. Y Kelly se desconectó. Ok, en lo que Kelly Jocelyn se une nuevamente a la llamada, vamos a escoger a alguien más. Solo les recuerdo que este tipo de intervenciones en la clase se califican, ¿listo? Y hacen parte de la participación en clase como está desde el comienzo. Entonces, si alguien falla en la exposición cuando es llamado, pues eso va a impactar en su nota, ¿sí? Eso quiero que lo tengan
siempre presente y muy en cuenta. Entonces, vamos otra vez con los nombres. María Fernanda Esparza. Mafer, ¿estás ahí? María Fernanda. María Fernanda no está. Vamos a seguir. Carla Lucía, ¿estás acá? No, Carla Lucía tampoco está. Ok. Manuel. Cuéntanos, Manuel. ¿Es posible, Manuel, que te pongas unos audífonos a ver si reducimos el ruido ambiente? ¿Pero leíste la lectura, Manuel? ¿No? Vale. Vale, no importa, Manuel. Vamos a escoger a alguien más. Ok, Juan José. Sí, profe. Juan José tampoco. Sí, aquí estoy. ¿Estás, Juan José? Aquí estoy. Juan José, cuéntanos, ¿qué decía nuestra lectura para el día de hoy? ¿Es la de signos y gestos? Signos, señas La y que no había verbal, para, ¿verdad? la que había para el día de hoy era la de la comunicación y los signos, que era de la página 137 a la 142, que nos hablaba de los signos, los símbolos y la topografía. Signos, símbolos y topografía. No, esa todavía no. Creo que no la tengo. No tengo todavía hasta la de de muecas. Ok, era la que había a continuación. Vale, vamos a ir con alguien más al final de esta sección aleatoria que hoy está bien particular. Miguel. Bueno, yo la que voy a la lectura es con respecto a los símbolos y los signos, que de alguna manera estos son elementos que son más concretos y más definidos. Los símbolos no. Los símbolos tienen el pequeño detalle que sí pueden ser más de alguna manera con una definición, pero es muy amplio, es más amplio y no es muy concreto su definición de los símbolos. Ahí pueden haber los signos visuales que de alguna manera, junto con los signos con representación y transición, que nos permiten verificar la transmisión de las anotaciones que tiene uno como individuo. Más o menos hasta ahí voy yo con la lectura. ¿Cuál sería la diferencia entre un signo y un símbolo? Bueno, el signo es, por ejemplo, el de tener una apreciación, es una representación. Ambos son representaciones, pero en el caso del signo es cuando puede ser allegado o que nos dice la información de algo que puede aparentar ser X. Por ejemplo, el signo de una letra que nos puede representar el significado de un X cosa. Y en el caso del símbolo
es una apreciación solamente de eso, que puede ser, por ejemplo, el auto, nos ponen el limpiaparabrisas, es la representación del auto, que es un limpiaparabrisas, pero eso es un símbolo que nos está connotando el que limpia el parabrisas del auto, ¿no? Pero no es en sí la información del auto, por eso decían que es más amplio y más complejo. Y en el cambio del signo no, porque el signo sí especifica cuál es la representatividad de esta parte, ¿no? Que se puede expresar de un auto, una similitud del auto, sin que sea completamente el auto como tal. Ok, súper. A ver, vamos a partir de lo que nos señala nuestro compañero Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, para podernos adentrar en esta reflexión. ¿Listo? El elemento fundamental de por qué traer a colación la noción de signo y símbolo tiene un objetivo específico y es intentar comprender en medio de esta relación o en medio de la existencia de estos elementos, ¿cierto? Ay, perdón. Comprender en medio de la interrelación de estos elementos cómo es que se construye sentido y significado. ¿Listo? Ese es el objetivo fundamental de poder traer a colación la noción de signo y símbolo. ¿Ok? Entonces, es poder comprender cómo es que se construye significado. Para la construcción de significado vamos a valernos fundamentalmente de una serie de dicotomías alrededor del lenguaje. En una perspectiva de uno de los lingüistas tal vez más importantes que ha habido dentro del campo de la lingüística, que se llama Ferdinand de Saussure. Ustedes me imagino que ya lo han tratado a lo largo de sus clases, ¿cierto? ¿Saben quién es Saussure? ¿Lo han visto? ¿Lo han estudiado? O Saussure, como le dicen en español. ¿Ya lo han visto? ¿Ya han estudiado a Saussure? Colóquenme ahí, por favor, en el chat si lo han visto o no lo han visto. Si lo han estudiado o no lo han estudiado. Colóquenlo, por favor. Si lo han estudiado en sus clases, díganme si lo han hecho o no lo han hecho. Sí lo han estudiado. Súper. A ver, colóquenlo porque tal vez Kelly es la única que lo ha estudiado y no el resto. Kelly, mientras que los compañeros van respondiendo acá en el chat, cuéntanos cuáles son los principales elementos de la teoría de Saussure o de Saussure. Que es una diferencia entre significado y signo. No, bueno, ajá, una relación entre significante y significado, donde pues significado es el concepto de un objeto o cosa, y el significante es la imagen de ese objeto o cosa que hace referencia el concepto. No sé Otra si me vez. entienden. Ah, bueno. ¿Qué es el significante? ¿Qué es el significante? El significante es la traducción o el concepto de una cierta palabra. Ah, no, perdón, yo me confundí. El significante es la imagen de una palabra o de un objeto, y el significado ya es la traducción o el concepto de esa palabra o de esa imagen. Ok. No sé Vamos si bien, me hay entienden. algunas aplicaciones y algunos ajustes, pero Sí. más o menos esa es la idea. Cuéntanos, ¿cuál era el principal elemento de la teoría de Saussure para hablar del significado y del significante? Es la existencia del signo. Exactamente. Por ahí va. Que para él es una unidad de significado y significante. Ujú. Exactamente. Entonces, vamos a... muchísimas gracias. Vamos a valernos de esto.
sintetizando, la importancia de analizar procesos, fuentes, y cada uno de esos elementos es poder comprender cómo es que se construye sentido y significado. Y para eso hay una teoría en específico que nos habla de cómo es que ese significado es producido y es desarrollado. Y es precisamente esto que nos acaba de señalar la compañera alrededor de la teoría de Ferdinand de Saussure. Para Ferdinand de Saussure, como ustedes seguramente ya habrán visto en alguna de sus clases, para él había una serie de dicotomías que eran esenciales a la hora de poder analizar la construcción del significado. Y entonces, la primera distinción que nos plantea Saussure es entre lenguaje y lengua. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Como ya han estudiado a Saussure, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? Josué Aarón, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? Bueno, ¿me escucho? Bueno, lo poquito que yo me acuerdo, lengua, nos referimos al idioma en que estamos hablando, si es que yo no mal me acuerdo. ¿Por qué? Porque pues incluso cuando nosotros preguntamos en un área, no preguntamos qué idioma hablan, ¿no? Sino qué lenguaje hablan, nos referimos a cuál es la forma en que se están expresando. Y en lenguaje, pues nos basamos a la forma de comunicación, ¿no? ¿Qué método y qué canal utilizamos adecuadamente? Exacto, va más o menos por ahí. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un elemento fundamental y es que el lenguaje, palabras más, palabras menos, es una facultad, ¿sí? Es la facultad que tenemos los seres humanos para poder emitir mensajes de tipo verbal, ¿sí? Es un universal de los seres humanos, salvo contadas excepciones por algún tema de discapacidad en la producción del habla, pues del habla, ¿va? Entonces, el lenguaje es una facultad que tenemos los seres humanos y es básicamente eso, ¿sí? Es la facultad, si ustedes quieren reemplazar la palabra facultad por alguna otra cosa, podríamos decir es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder producir un mensaje verbal articulado y que ese mensaje verbal articulado tenga un significado específico, ¿sí? Eso es el lenguaje. El lenguaje es lo que yo estoy haciendo en este instante. Es la capacidad que tenemos, es esa facultad que tenemos los seres humanos para poder producir este tipo de mensajes a través del habla. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco mejor qué es el habla. Entonces, el lenguaje es esa capacidad que tenemos de articular mensajes, es la capacidad que tenemos de articular signos, de articular significados. Es una capacidad, es algo que es, si se quiere, connatural y que obviamente es producto de la evolución de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, el lenguaje es esa capacidad que tenemos los seres humanos y es algo natural, ¿sí? Es algo que nos pertenece y que todos y todas podemos desarrollar. La lengua, por el contrario, la lengua es un sistema de signos, ¿sí? Y eso es lo importante de retener acá. La lengua es un sistema de signos y esa es una de las primeras dicotomías que nos sirve para entender cómo es que se construye significado, ¿vale? Entonces, la lengua es un sistema de signos y es un sistema de signos porque lo que hace una lengua en particular es articular de forma sintagmática y paradigmática un conjunto de conceptos, palabras, ideas que se convierten en una suerte, si se quiere, de arsenal para poder emitir el contenido y el significado que yo quiero transmitirle a una persona X o a un auditorio concreto, ¿vale? Entonces, la diferencia entre uno y otro es que es la capacidad, es facultad para articular un mensaje,
El lenguaje es la facultad para poder articular y emitir un mensaje, mientras que la lengua es el conjunto de significados de los cuales yo dispongo para poder emitir ese mensaje. ¿Sí? Imagínense ustedes que la lengua es como un diccionario. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Si uno quiere tener una metáfora para acordarse cuando les pregunten esto de forma más específica, la lengua es como un diccionario. La lengua es ese conjunto de conceptos e ideas que le permiten a un hablante en cualquier parte del mundo poder comunicar, poder hacer efectivo esa capacidad natural que tiene para desarrollar ideas y conceptos en su propia cabecita. ¿Listo? Entonces, la lengua es como un diccionario. En ese sentido, la lengua es un sistema de signos, como su mismo nombre lo indica, ¿sí? La lengua es ese sistema de signos, por eso les insisto, imagínense que es como una especie de diccionario. Es como si el diccionario tuviera tras de sí este conjunto, este acumulado de elementos que me permiten a mí expresarme. Imagínense, por ejemplo, que el diccionario de la lengua española fuera más reducido. Eso querría decir que mi capacidad o más bien la disponibilidad que yo tengo para poder emitir un significado o un sentido es cada vez más reducido y más estrecho, ¿vale? Entonces, la lengua se vale de ese conjunto de significados, de ese arsenal, si se quiere poner en términos militares, de ese conjunto de elementos y de productos, si se quiere utilizar un lenguaje más economicista. La lengua es eso, ese conjunto de elementos que a la larga se constituyen en un conjunto de signos y de significados que me van a permitir a mí transmitir un sentido o un significado, ¿vale? ¿La lengua es adquirida o es algo con lo que ya venimos los seres humanos predispuestos? Es adquirida. ¿Por qué es adquirida la lengua? Porque nos lo enseñan. Exactamente, porque nos lo enseñan. Entonces, aquí viene un elemento que es muy importante cuando vamos a abordar la explicación de lo que nos comentaba Kelly ahorita sobre la relación entre signo y significado. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que el lenguaje, perdón, aquí me equivoqué, el lenguaje es esa capacidad interior que poseemos los seres humanos para podernos comunicar. ¿Listo? Ay, perdón. Cuando la tecnología no quiere ayudar. Listo. El lenguaje es esa capacidad interior y le es connatural a los seres humanos, ¿sí? Es una realización de orden individual en el sentido de la capacidad de la que disponen los seres humanos para poderse expresar. Y en ese sentido es un elemento del orden interno de los seres humanos. Por el contrario, la lengua es un elemento de orden externo. Si ustedes hubiesen nacido no en México, sino que si hubiesen nacido en Inglaterra, pues lo que habrían aprendido, es decir, lo que habrían adquirido del entorno, habría sido una lengua diferente. ¿Listo? Entonces, ese es el primer elemento o es el primer rubro para poder entender cómo se construye significado. Es importante tener en cuenta en este punto que este sistema de signos tiene un conjunto de reglas. ¿Listo? Esta partecita del sistema de signo te dispone de un conjunto de reglas. ¿Y por qué te dispone de un conjunto de reglas? Porque te dice cómo debe ser utilizado ese conjunto de signos. ¿Sí? El diccionario te especifica y te dice que hay una forma correcta de hablar.
Cuando hablamos en sociedad o si yo estoy acá hablando con ustedes, no podría estar hablando en otro orden de palabras, ¿sí? Yo no podría estarles diciendo, por ejemplo, la cuadrada luna que está en el suelo, ¿sí? Si yo les dijera a ustedes la cuadrada luna que está en el suelo, eso carecería de sentido. ¿Me hago entender? El diccionario, el conjunto de signos que se llama lengua, dispone de unas reglas, ¿va? De unas reglas de enunciación. Es decir, me da el conjunto de palabras y me da el conjunto de significados, pero también me dice cómo se deben utilizar esas palabras y cómo deben ser utilizadas en una situación en específico, ¿vale? Tiene ese conjunto de reglas y también cuando ustedes están aprendiendo a hablar o cuando todos estamos aprendiendo a hablar, ese sistema de signos nos es transmitido no solamente el diccionario en su conjunto, sino que además nos es transmitido el conjunto de reglas, ¿vale? Para poder hacer uso de esa palabra. Y ahora viene un segundo elemento y es la distinción entre lengua y habla. ¿Cuál es la distinción entre lengua y habla? ¿Qué es lo diferente a cada uno de ellos, Nailea? ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? Que el habla es la forma de decir las cosas, ¿no? Como usted dijo. El habla es la forma de decir las cosas. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna otra idea? Muchísimas gracias, Nailea. Carla Michelle, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Michelle tampoco está hoy acá. Mariel, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Creo que la lengua se adquiere, es externa, y el habla es cómo decimos las cosas, como, o sea, el acto de hablar, podría decirse. Ajá. La realización Como física. el sonido que emitimos exactamente. Más bien cómo articulamos las ideas, las preguntas, todo, ¿no? Articular el conjunto de signos, de especificaciones, cómo las hacemos a llegar al habla, ¿no? Sí, exactamente. Vea, acuérdense cuando ustedes les pregunten, esta diferenciación es la siguiente. El habla es la ejecución del sistema de signos, ¿sí? Pero también es la ejecución de la facultad que tenemos para emitir mensajes. ¿Me hago entender? El habla tiene los dos componentes, tiene los dos elementos. Entonces, el habla se distingue de la lengua porque la lengua es el sistema de signos, ¿sí? El habla es la ejecución individual. El habla es la ejecución individual de ese sistema de signos. Fíjense ustedes, ¿va? Pero el habla también y a su vez también es la ejecución de la facultad natural que tenemos los seres humanos para podernos expresar. Entonces, lo que hacía Saussure cuando nos hablaba de este conjunto de aspectos es que nos decía, entre otras cosas, porque hay otro conjunto de distinciones adicionales de las que habla Saussure, es que para poder entender la producción de significado y de sentido, yo tengo que entender las distinciones entre cada uno de esos elementos, ¿va? Tengo que distinguir entre lenguaje y lengua, tengo que distinguir entre lengua y habla, y tengo que distinguir entre lenguaje y habla, ¿sí? Tengo que hacer las tres distinciones para poder entender cómo es que en sociedad se produce un significado, ¿ok? Entonces, el lenguaje es la capacidad interior que tenemos todos los seres humanos, es la facultad natural. La lengua es ese sistema de signos que, como ustedes han ya señalado, nos lo adquirimos a través de la socialización,
¿vale? Y la lengua en la base de todo este proceso es, perdón, y el habla en la base de todo este proceso es esta ejecución individual, ¿listo? Son los tres elementos: lengua, lenguaje, la facultad; lengua, el sistema de signos; y habla, la ejecución. ¿Mm? Recuerden siempre esto, es súper importante. Lengua, facultad, lenguaje, facultad, perdón; la lengua, el sistema de signos, ¿sí? Y el habla, la ejecución. Y los tres elementos van a estar allí intrínsecamente relacionados para producir un significado o para poder producir un sentido de algún fenómeno. ¿Listo? Y por eso es que acá hay un aspecto que es súper importante para poder entender la construcción del significado y para poder entender la perspectiva de Saussure. Y es que Saussure se negaba a señalar que la lengua, ¿cierto? La lengua o el lenguaje fueran o transmitieran una relación uno a uno con los objetos que yo estoy viendo. Me explico. Saussure, por ejemplo, se negaba a decir que cuando yo expreso la palabra cuchara, ¿cierto? La palabra cuchara que yo emito en este instante con mi boca no establece una relación estrecha y unidireccional con este objeto que yo estoy teniendo acá en la mano. ¿Sí? Decía que la construcción de significado es más compleja que eso. O, por ejemplo, me dice a mí, la palabra lentes no establece una relación unidireccional y el significado no se establece de forma unidireccional con este objeto que es del mundo exterior, sino que para yo poder producir el significado de lo que es este objeto que se llama lentes o de este objeto que se llama cuchara, necesita, y valga la redundancia, necesariamente pasar por una distinción entre lenguaje, lengua y habla. ¿Listo? Para que yo pueda significar que es una cuchara, necesito necesariamente, valga la redundancia, pasar por esos tres elementos y por esas tres distinciones: por el lenguaje, por la lengua y por el habla. Y la interrelación entre cada uno de esos elementos es la que me va a permitir a mí distinguir entre significado y significante, que mañana vamos a ver más detenidamente, ¿sí? Por ahora, que me interesa que ustedes recuerden, el significante es un vehículo, ¿sí? El significante es un vehículo. Es un vehículo. Ese vehículo puede tener cualquiera de las siguientes tres formas y por eso nos tenemos que devolver acá un poquito, ¿sí? El vehículo puede ser cualquiera de estas tres formas para la construcción del significado desde la perspectiva saussuriana. Puede ser la palabra, es decir, lo que me permite a mí significar que esto sea cuchara es que yo diga la palabra cuchara, ¿sí? Y la palabra cuchara emitida de esa forma es un vehículo, es un significante. ¿Listo? Pero puede ser un símbolo. Yo, por ejemplo, podría expresarles a ustedes o decirles que en mi sociedad X, por allá en cualquier lado, en la Polinesia, etcétera, el símbolo para cuando no podemos hablar de cuchara es este. ¿Sí? Entonces, un signo específico como este, si yo se los presento a ustedes en cualquier marco de la sociedad, este es un vehículo que me va a referir a la noción o al concepto de cuchara. ¿Listo? Pero yo podría decirles a ustedes también que en mi sociedad, aparte de este signo y de este lenguaje que es no verbal, utilizamos, por ejemplo, para la palabra cuchara, utilizamos el siguiente conjunto de sonidos. Y que la manera como se articulan estos tres sonidos me dice que es una cuchara. El significante es un vehículo. Y el vehículo puede ser verbal,
Es decir, a través del uso de la lengua y del lenguaje, puede desarrollarse a través de un conjunto de signos o puede desarrollarse a través de una expresión no verbal, ¿sí? Del uso del lenguaje no verbal. El significante es un vehículo, ¿va? El significante es esencialmente un vehículo. Y como señalaba Saussure, es una imagen acústica. Es un objeto. El significante es un objeto. Y el objeto es la palabra. Puede ser un conjunto de signos articulados a la música o puede ser un mensaje no verbal a través de la comunicación no verbal. ¿Listo? Se nos agotó el tiempo. Hoy otra vez, lamentablemente, quedamos a medias. Nos vemos mañana. Para mañana les voy a comentar, voy a cambiar algunas cuestiones de la calificación en clase, porque hay algunas cositas que me están preocupando, sobre todo frente al tema de la asistencia. Entonces, mañana les voy a proponer un nuevo esquema de evaluación diferente al que hemos venido implementando clase a clase, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una linda tarde. Por favor, lean, refuercen la lectura que había para el día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Cuídense mucho y que tengan una linda tarde. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.